Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Es momento de saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestra plataforma multimedia en nuestra página web en vitalfm.pe. Ahí puedes dar radio en vivo, TV en vivo y también en nuestro canal de YouTube, ¿no? Donde además salimos en vivo y en directo. Y bueno, por supuesto puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de TikTok como Vital FM. Bueno, vamos a comenzar la mañana conversando con Germán Chávez. Él es economista y catedrático de Economía de la Universidad Católica San Pablo, con sede además en Arequipa, y vamos a hablar sobre lo que viene sucediendo, ¿no? Ya están además todos los censistas repartidos a nivel nacional tocándote la puerta. Si ya te tocó el censo, entonces ya sabes de qué vamos a hablar. Si aún no te ha tocado ser censado, pues atento, porque este censo 2025 nos habla un poco también de identidad y desarrollo, y vamos a conversar un poquito sobre este tema con Germán. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días y muchas gracias a Radio Vital por la invitación. Vamos a conversar ahora justamente de lo que ya viene sucediendo. Muchas personas ya han sido alcanzadas por el censo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿por qué es importante tener nosotros toda la disposición, la capacidad, pero sobre todo ser muy auténticos y veraz al momento de responder cada una de estas casi 200 preguntas, dicen, ¿no? Sí, es un censo extenso. Usualmente los censos no tienen esa dimensión en cuanto a preguntas, porque como abarca toda la población, entonces el censo tiende a ser breve, ¿no? A diferencia de las encuestas, ¿no? La encuesta nacional de hogares, la encuesta ENDES, la encuesta INIP, que sí son, digamos, textos más grandes con muchas preguntas, pero es una muestra representativa que por lo general solo tiene una capacidad inferencial a nivel de región. Entonces, cuando tenemos las encuestas, tenemos una información muy profunda, pero que no me permite ver qué pasa en cada distrito o en cada provincia. Pero cuando tenemos un censo, el censo como agarra a toda la población, y si este censo se combina con las encuestas, tenemos una riqueza tremenda para poder hacer investigaciones de corte social, de corte cultural, de corte demográfico, y también para el diseño de políticas públicas, porque una vez que el censo, con esta, digamos, aproximación que va a tener que ahorita conversamos de ello, y las encuestas que son permanentes, tenemos la posibilidad de mapear, ¿no?, la pobreza en el país hasta a nivel de distritos. Y de acuerdo a eso, pues, activar, ¿no?, los planes que se necesitan para acortar las brechas en las diferentes áreas que le hacen falta al país. Necesariamente. El censo del año 2017, por ejemplo, tuvo una respuesta de 60% de mestizaje, pero en el Perú no todos somos mestizos, ¿no? El mestizaje, tenemos una población de mestizos, pero hay precisiones que nos deben llevar a conocer cuántos grupos originarios tenemos, ¿no? Tenemos nosotros pueblos indígenas andinos, pueblos indígenas amazónicos, pueblos que vienen de, digamos, de la migración asiática, ¿no es cierto?, china, japonesa. Tenemos pueblos afroperuanos, ¿no?, inmigrantes diversos que en muchos casos en el censo 2017 la respuesta fue mestizo. ¿No? ¿Cómo te defines? Autodefines, mestizo. Ahí también puede haber un sesgo de, digamos, de cierta necesidad de las personas, ¿no?, por razones X, de ocultar ese origen y simplemente calificarlo como mestizo. Y entonces eso distorsiona, digamos, el dato para tomar buenas políticas públicas que ayuden a estos grupos originarios que son peruanos, son ¿no?, de identidad nacional, obviamente. Bueno, este tema del censo también abre puertas para poder conversar justamente sobre lo que nos está diciendo, ¿no?, que tiene que ver con la identidad y luego con el desarrollo del país, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas que están dentro de estas 200 que vamos a tener? En mi caso yo todavía aún no he respondido, pero ¿cuáles son estas preguntas que justamente nos ayudan a ver sobre la identidad, de cómo nos sentimos? Bueno, en realidad debe partirse primero por saber cuántos somos, ¿no es cierto? Y no solamente cuántos somos, sino cómo estamos distribuidos esos cuantos que somos, ¿no? Y una vez que sabemos en qué lugares o en qué parte del territorio nacional estamos ubicados, empezar a preguntar el origen, ¿no? El origen, qué idioma, por ejemplo, tienes de niño, ¿no? Es tu primer idioma, porque claro, en el país tendemos todos casi a hablar el español, pero cuando le preguntas, ¿el español fue el primer idioma que aprendiste? No. Entonces, ¿cuál fue el primer idioma? De repente es
un poblador ayanica, ¿no? Es de las zonas andinas altas, y el primer idioma fue el quechua, el aymara, qué sé yo. Entonces ahí vienen preguntas que te permiten ver cuáles, ya cuando se quieren aplicar políticas públicas, cuáles son las necesidades en servicios básicos, salud, educación, que de repente no están llegando, ¿no es cierto?, a estos pueblos originarios, y que, como en el censo, por ejemplo, 2017, todo ese 60% de mestizaje no se visibilizó, ¿no? Estos grupos que necesitan de una atención especial. También necesitan que el gobierno tenga políticas hacia el sector de educación, que logre docentes que puedan llegar a esos sitios en su idioma originario, además del español. Entonces, esas preguntas que parecen frondosas, yo estoy muy contento porque, de hecho, investigación económica y social, y con este censo mezclado con las encuestas se va a poder hacer mucha investigación que permita a los gobiernos regionales y locales tomar, digamos, decisiones interesantes y dirigir mejor los presupuestos, ¿no?, de una manera más integradora, y que llegue hasta estos grupos que necesitan de la presencia del Estado y de los gobiernos locales y regionales. Ahora, justamente sobre eso, ¿no? Porque es importante que estas preguntas que tienen que ver con la autoidentificación que se están dando ahora en el censo deben ser respondidas con total veracidad por nosotros, y eso es importante, hacer ese llamado, ¿no?, a la población. Bueno, aquí lo hemos dicho desde un primer momento, van a tocarte la puerta, te van a hacer, y es importante que uno responda de manera correcta, veraz, ¿no?, dejando de lado de repente, no sé, algún tipo, no me siento cómodo con esto, no siento vergüenza de repente de saber de dónde vengo, ¿no?, de hablar explícitamente sobre esas cosas, y cómo esto va a justamente a ayudar a medir estas brechas de productividad regional, sobre todo, ¿no? Sí. A ver, en el Perú tenemos más de 50, digamos, pueblos originarios, ¿no? Étnicos, grupos étnicos, y al menos 48 lenguas originarias también. Entonces, es necesario que el sector público, los investigadores, las universidades, todos tengamos información veraz, ¿no?, sobre esta distribución de la población a nivel nacional, desde las ciudades, las grandes ciudades, hasta lo más recóndito del país, ¿no?, para poder definir las políticas que tienen que llegar allá y asignar bien los presupuestos. Dijo muy bien cuando a veces las preguntas llevan a respuestas que expresan algo de vergüenza, ¿no?, de una manera equivocada, porque nosotros en la Universidad Católica San Pablo acabamos de tener el 4º Congreso de Peruanidad, que le pusimos de nombre Etnicidad o Peruanidad. Acaba de terminar este fin de semana. Y ese O es deliberado, porque en realidad nosotros queríamos llegar a etnicidad y peruanidad, porque si bien la etnicidad tiene rasgos, ¿no?, específicos de lengua, de historia, ¿no?, de costumbres, e incluso a veces hasta rasgos físicos que son similares, digamos, en ese grupo étnico, la peruanidad engloba todo, ¿no? O sea, la peruanidad es ese concepto más amplio, holístico, integrador, que independientemente del grupo étnico te da un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, entonces tenemos una información veraz, tenemos un orgullo, ¿no?, de siendo de un grupo étnico, soy peruano también, y ese sentido es muy importante justamente para las respuestas de un censo que quiere llegar a información muy detallada. Por eso es importante, ¿no?, dejar de lado este tipo de cosas que puedan pasarnos y poder responder con veracidad, porque es la única forma de tener datos exactos, cifras exactas, y que finalmente eso, como bien lo ha dicho usted, conlleve a tener mejores planes y planes exactos también, ¿no? Correcto. Ahora, ¿para qué sirven estos datos en políticas públicas y en los presupuestos regionales, ¿no? Claro, el presupuesto regional y local y del gobierno central es fundamental, ¿no? Estos 3 niveles de gobierno, ¿no?, el central, regional y local, permiten una asignación de presupuesto para no solamente gastos corrientes, sino también para inversión. La inversión pública, si bien no es muy grande, ¿no?, si comparamos con el 100% de la inversión, el 20% es inversión pública y el 80% es inversión privada, pero ese 20% de inversión pública tiene que ser muy dirigido y canalizado para los
los grupos que necesitan de la mayor presencia del Estado, fundamentalmente por 3 razones, ¿no? Para programas de nutrición y de salud, que son fundamentales, tenemos nosotros aproximadamente un 30% de desnutrición en los niños, ¿no? De 6 meses a 36 meses, así se mide en economía esto. Y tenemos tasas de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que bordean el 20 a 25%, y en zonas más alejadas, justamente donde están estos grupos étnicos desatendidos por el Estado, llegan hasta 40 a 50%. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, los presupuestos en la parte de inversión pública tienen que dirigirse especialmente a atender estas necesidades, y estos datos son fundamentales, porque si no sabemos cuántos tenemos en estos grupos indígenas amazónicos, andinos, el pueblo afroperuano también, que es importante, y todo está disfrazado como mestizaje u otros, entonces el gobierno no sabe, ¿no?, cómo asignar adecuadamente estos presupuestos. Por eso es importante también que la población conozca su raza, ¿no? Es importante que la población y que se sienta orgullosa de ella, claro, ¿no? de dónde vengo, ¿no? Cómo vengo, entonces, y que eso tú puedas responder al momento, porque ha pasado, como lo hemos analizado en el censo pasado, más de la mitad de la población se denominó mestizo, ¿no? Sí. Entonces, cuando de repente no es así, cuando de repente vienes de otras razas, y es importante conocerlas para poder anotarlas y que tengamos las cifras exactas para poder hacer planeamientos exactos dependiendo de esas cosas, ¿no? Bueno, es una conversación sumamente interesante, ¿no? Yo solo quisiera añadir que, por ejemplo, el censo del año 2005 tuvo un porcentaje muy alto de no respuesta, ¿no? Cerca del 13% simplemente no abrió la puerta y no dio la información. Entonces, ese censo tuvo tantas dificultades que al 2007 tuvo que realizarse otro censo, ¿no? Exacto. Entonces, de 2007 al 2017 tenemos otro censo, y en 8 años tenemos este censo que espero sea muy importante y nos permita hacer mucho trabajo de investigación a las universidades y al gobierno tomar las mejores decisiones de política pública y de inversión. Por eso es importante, ¿no? Tú que estás ahí en casa, que por favor apertures, ¿no? Tengas la disposición. Ahora, es importante que también sepas que cuando te van a tocar la puerta, debes tener el tiempo, porque es como lo hemos conversado ahora aquí con nuestro invitado, es una gran cantidad de preguntas. Estamos hablando de casi 200 preguntas y te va a tomar un gran porcentaje de tu tiempo. Entonces tienes que estar dispuesto, tienes que tener el tiempo, ¿no? Para poder abrir la puerta a los censistas y poder responder con veracidad, con total confianza, autorreconociéndote también, que es importante para que tengamos cifras, números exactos, porque como aquí nuestro invitado, que además es economista, y esto nos va a ayudar muchísimo para acortar estas brechas y tener planes específicos, planeamientos específicos. Por favor, vamos a hacer la invitación a la gente que pueda conocer un poquito acerca de la universidad, ¿verdad? Donde usted además es catedrático y ha sido rector muchos años. Sí, la Universidad Católica San Pablo en Arequipa abre las puertas a todo el país. Nosotros tenemos estos congresos de peruanidad donde queremos llegar a todos para evaluar, analizar la realidad del Perú y cómo podemos aportar desde la academia para mejorar condiciones de vida. Bienvenidos a la Universidad Católica San Pablo. Ahí está apareciendo en pantalla, además @UCatólica San Pablo, ahí está en el Instagram, para que puedan conectar. Muchas gracias a usted, Germán, por haber estado esta mañana con nosotros y por traernos además a la mesa esto que está sucediendo ahorita. Ahí te pueden tocar la puerta de tu casa ahorita para que tramites el censo. Date el tiempo, sé veraz, y respondamos siempre desde cómo somos y cómo nos sentimos, y es importante conocernos. Gracias. Nos vamos rapidito a la pausa comercial y volvemos con más.